Como puedes ver, hoy no hay directo, pero a cambio te voy a subir un vídeo sobre un tema que seguro que te va a interesar. El empobrecimiento de un país es un proceso lento, es un suceso económico que se traduce en múltiples efectos, pero no los percibes, o todos ellos no los puedes percibir hasta que ya es demasiado tarde para evitarlo. Solo puedes intentar volver a crecer, pero desde abajo. Es algo que estrecha la clase media y la va convirtiendo en una especie de microburguesía low cost. Un microburgués se siente clase media, pero si se le rompen las gafas entra en crisis absoluta. Puede ir de viaje a París en avión, cenar en un buen restaurante, no perderse ningún estreno, estar abonado a una plataforma digital de deportes en línea, pero si su nevera falla, entra en crisis. Y esto vale para todos, para España, para Hispanoamérica y también para media Europa. Hoy sabemos que somos más pobres de lo previsto. Si quieres saber por qué nos hemos dado cuenta hoy, ahora, quédate que lo que te voy a contar hoy también te interesa. Leí que Lituania alcanza la riqueza de España en apenas 2 décadas. Nuestro país no ha avanzado en los últimos 15 años y ha visto cómo su diferencia en el PIB per cápita que tenía sobre otros países se ha esfumado. No es una cuestión solo nuestra. Miremos Francia, un país que está en declive, o al menos eso piensan el 75% de los propios franceses, de acuerdo con una encuesta que publicaba hace poco Le Monde. En lo que llevamos de siglo, el país galo, por ejemplo, ha ralentizado su crecimiento económico en comparación con su desempeño histórico. La tasa de paro no logra bajar del 7% y el descontento social supone ya una constante amenaza para la estabilidad de todo el país. Aunque aún permanece entre las 10 mayores potencias mundiales, una condición que España ya perdió hace bastante tiempo, eso le va a durar poco, ya que se espera que Francia salga próximamente del top 10, del top 10 de los países en cuanto a PIB, en paridad de poder adquisitivo. En 2030, México ya habrá adelantado al país galo, mientras que para el 2040 o hasta el 50 lo va a hacer Turquía. Francia es la representación más evidente de la cada vez mayor insignificancia de Europa en el mundo. Una Europa cada vez menos relevante económica y socialmente, estancada, sobre todo en cuanto a innovación, abrumada por la burocracia y mantenida en pie por un sobredimensionado y endeudado sector público dependiente de gente muy incapaz. Haber enviado a jubilarse a nuestros políticos allí es algo que hace toda Europa. Allí se les premia con un buen sueldo y muy poco trabajo. Pero para mitad de siglo, solo 2 países europeos quedarán entre los 10 con mayor PIB, Alemania y Reino Unido. Y Reino Unido no es la Unión Europea, y estarán en el puesto 9 y 10. Pero es que si ampliamos el ranking a los 20 primeros, solo figurarán 3 del viejo continente, las 2 anteriores y la propia Francia. Al mismo tiempo, entre los 30 primeros ya solo serán 6 europeos si se suma a Italia, España y Polonia a los ya mencionados. Además, que España esté ahí no es ya culpa de este gobierno, ni tampoco del anterior, es de todos, y también lo es de Europa, de su Banco Central, de su Comisión Europea. Si me ves desde otros lugares, tienes ejemplos de cómo esto afecta a los países. Argentina fue hace 100 años uno de los países más ricos del mundo. Venezuela también lo fue. Ahora ya no lo son. En Corea del Sur se morían de hambre en los años 60 y ahora son la 10ª economía del mundo. Estonia era un patatal hace 3 décadas. Irlanda era un país pobre de solemnidad en los años 70 con un conflicto terrorista que lo lastraba. Todo es factible de mejorar si se hace de manera estratégica. Esos países ahora son punteros en el ámbito económico. Leí un artículo de Juan Ramón Rayo en el que explicaba muy bien esta situación. En esos 15 últimos años, Grecia, Italia, España no han sido capaces de avanzar, mientras que el resto de países sí lo han hecho. De ahí que la renta per cápita de, por ejemplo, Lituania ha crecido un 52% en el periodo comprendido entre el 2007 y 2022. Y España cerrará 2022 con una renta per cápita de $39.500, mientras que Lituania o Estonia estarán en 39.200. Nos pillaron. En 2007, es decir, hace 15 años, sacábamos a ambos países una diferencia de $15.000. Tampoco nos ha ido mucho mejor la cosa si miramos hacia adelante, pues los que debían ser nuestras referencias, Francia y Alemania, a pesar de ir perdiendo capacidad e importancia, han ampliado su ventaja con respecto a nosotros incluso. Hay que diferenciar el PIB per cápita y el PIB anual. Es cierto que en el PIB anual España todavía está muy lejos de los países anteriormente mencionados, pero por una razón objetiva, que es la capacidad productiva, no de reparto de esa producción. De hecho, el PIB global de un país pues no funciona muy bien para medir el bienestar de la gente que vive en ese país, ya que todo eso depende en realidad del número de habitantes. Por eso se utiliza el PIB per cápita, que es el que resulta de dividir el PIB global de un país
por su número de habitantes en un año determinado. El empleo de la renta per cápita como indicador de riqueza o incluso como indicador de estabilidad económico de un territorio suele tener sentido en muchas ocasiones porque, sobre todo a través de ese cálculo, se puede interrelacionar la renta nacional y los habitantes de ese país, de ese lugar. De hecho, el objetivo del Producto Interior Bruto per cápita, el PIB, es obtener un dato que muestre el nivel de riqueza o el bienestar de un territorio en un momento determinado. Ese es el análisis que se ha hecho. Para que la comparación entre países sea objetivo, se tiene que utilizar los precios vigentes de los bienes y servicios producidos en un periodo con precios no constantes, como es en el PIB real. ¿Qué quiere decir esto? Que todo eso tiene defectos de medición, puesto que en ocasiones ignora importantes aspectos como la desigualdad en el reparto de riquezas o cualquier otra cosa. Se dice que esta magnitud, es cierto, no expresa bien la realidad en situaciones de desigualdad o descontento social, sobre todo especialmente en situaciones en las que la economía de un país crece, pero que esa mejora macroeconómica no siempre se puede reflejar en la calidad de vida del ciudadano y en su poder adquisitivo. Ahora bien, en un país como España, donde 6 de cada 10 jubilados declaran a Hacienda pensiones inferiores a 1.000 euros mensuales, donde la brecha económica entre pensionistas no hace más que agrandarse, mientras que el 56,3% de ellos no llega al salario mínimo vital. Es más, donde hasta 90.000 pequeñas y medianas empresas están en quiebra, y donde 20.000 ya cerraron en este verano pasado, y donde hay 700.000 pequeñas y medianas empresas con problemas de solvencia por la paralización de la actividad durante y sobre todo después de la pandemia, y donde el PIB dice una cosa o diga otra, empieza a dar igual. El desastre es tan monumental que me sorprende que nadie todavía se esté dando cuenta realmente. Si estas cifras, si esta comparación ayuda a entender que permanecer en una división económica concreta precisa de una acción política y económica, pues bienvenidas sean esas cifras para que alguien se dé cuenta y ponga la alarma en marcha, que ponga la cisterna que arranca todo esto en marcha. Además, todo esto pasa ahora con inflación, algo que amortigua seguramente algunos efectos y que convierte en gastos estructurales factibles cosas que solo deberían ser puntuales y que nos están empobreciendo aún más, sobre todo de cara al futuro. Por ejemplo, sabemos que si suben los precios aumenta la recaudación de impuestos, y esto sucede, por ejemplo, cuando a un contribuyente se le actualiza el sueldo con la inflación. En este caso, el contribuyente pues tiene la misma capacidad económica, pero sin embargo, y aquí está la trampa, paga más IRPF, y no solo si sube el tramo, sino incluso aunque no suba, pues una mayor parte de su renta va a tributar en los tramos superiores, es decir, a los tipos más altos. Luego hay un segundo efecto de esta inflación que vivimos, que va a favor del Estado, es que los deudores deben menos en términos reales. Como el principal deudor en las economías modernas ya siempre es los estados, la inflación reduce la deuda pública en términos reales. Y esto quiere decir que, en términos reales, y después de poco más de un año con un elevado déficit público, y sin que hayamos recuperado el PIB previo a la pandemia, el endeudamiento público se ha reducido. Y no es magia, es la inflación. Te preguntarás cómo podemos evitar que esto vaya todavía a peor. Pues de hecho hay cómo solucionarlo. El modelo de medición de crecimiento económico sostenible, por ejemplo, de la agencia Advice Strategic Consultants, que se han basado en modelos de regresión del propio Fondo Monetario Internacional, también de modelos del Banco Mundial, de modelos del Foro Económico Mundial y de la propia Advice Strategic Consultants, entidades que han trabajado conjuntamente durante bastantes años y que conozco además sus estudios, tienen una conclusión sobre la economía española que es increíble. Podríamos doblar nuestra riqueza incorporando 1,2 billones de euros al PIB si en una década hubiéramos hecho un profundo cambio productivo en el modelo económico que incorpora, sobre todo, un modelo capitalista inclusivo que no solo tiene en cuenta a los accionistas, sino también, y ojo, y esto es lo importante, a todos los grupos de interés económico. Un día intentaré analizar qué significa esto de los grupos de interés económico, intentaré hablar de ello y sobre todo con los autores de este trabajo. Pero de momento, a cambio, seguimos ampliando la deuda. Y recordad que la deuda pública es algo inmoral. Implica que el gasto público se financiará por generaciones que no solo no han podido decidir nada ahora, sobre todo al respecto de eso, sino es que algunos ni han nacido todavía. Es una especie de estafa intergeneracional.
Los de hoy roban los ingresos a las generaciones futuras. Endeudarse no es capitalismo, es la ruina. En uno de los podcasts de Joan Tubau, en el que entrevistaba a Miguel Anxo Bastos, se decía que en estos tiempos se debe desconfiar siempre del dinero barato, nunca financiar bienes de consumo, por lo que uno debe capitalizarse con ahorro y formación para, como decía el profesor, controlar tu vida. Yo añado que si ese ahorro es para generar un modelo de inversión diversificado en riesgo, te permite afrontar el desgaste de nuestro modelo productivo con algo de garantías. Me preocupa el desgaste que viven nuestros jóvenes a nivel emocional, la desgana, la desidia, o incluso a veces la incapacidad. No sé qué es, pero alguien debería de despertarlos de esta triple estafa en la que vivimos. Una estafa sociopolítica, una estafa socioeconómica y una estafa sociocultural de la que son protagonistas. Hay muchos que ya despertaron, pero otros no tanto. Hablarles de sus planes de vida como si fuera algo fácil, fiable y cierto es un error. Generaciones, no solo la actual, alguna anterior también, que crecen bajo la sensación de que el mayor problema en la vida en el que te puedes encontrar es no llegar a tiempo a las rebajas o que la versión premium de un filtro en TikTok no funciona correctamente. ¿Cómo se van a enfrentar a lo que viene? ¿Con qué herramientas lo piensan hacer? ¿Cómo van a saber que el capital se fabrica especialmente con inteligencia y espíritu de sacrificio? Que consumir no es capitalismo, que la deuda no tiene nada que ver con el interés compuesto. ¿Y cómo van a comprender, en realidad, que las CBDC, las monedas emitidas por los bancos centrales, serán puro control? ¿Cómo van a comprender que tras cada iniciativa pública por su seguridad solo esconde un intento de control? Sociedades incapaces de comprender todo esto son sociedades que lo deben todo. Y recordad que si debes, dependes. Y si dependes, pierdes. Seguimos.